el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Estamos en el 8º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio del tema que tiene como título El ministro de este sacramento. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1464 y 1465. Número 1464 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de una manera razonable. Es un número instructivo, es un número animador, es un número muy hermoso, pero algunas veces es un número poco entendido, ¿no? Estos números del catecismo que estamos viendo, queridos amigos, nos dan una especie de serie de consejos que no son solamente para los sacerdotes como esos hombres elegidos como dispensadores del sacramento de la penitencia. El catecismo presenta esto para que también lo sepan todos los laicos, todos los fieles católicos. Y por eso se recogen estos números y se recogen estas instrucciones y estas animaciones aquí en el catecismo. Lo primero que se le pide a los sacerdotes es que deben mostrarse disponibles a celebrar el sacramento de la penitencia cada vez que un cristiano se lo pida. Esto es importantísimo, es que este es su trabajo. El trabajo del sacerdote es dispensar la gracia. Y por eso lo dice de una manera tan sencilla, pero muy contundente el catecismo: mostrarse disponibles. Pero además, el catecismo añade algo que también es muy interesante para nosotros los laicos, y dice, de manera razonable. Es una parte como termina muy, muy importante. De hecho, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, el Papa Francisco, son constantes en sus reflexiones, invitar a los sacerdotes, a los señores obispos, insistir una y otra vez en esa importancia de que el sacerdote dé una prioridad sobre el montón de otras cosas que tiene que hacer en su ministerio, al sacramento del perdón de los pecados. Y se insiste mucho en esto, porque quizás hemos caído en esta especie de ver el sacerdote, o incluso el sacerdote mismo, considerarse como un funcionario que le encomendaron una parroquia, y entonces como funcionario él cumple las funciones de administrar, de tener un staff, de coordinar unas personas, de que se cumplan las normas, de hacer los pagos, de todas estas cosas, ¿no? Y se le olvida que es sacerdote y se convierte simplemente en un funcionario. Y esto es un grave, pero grave error. O también se puede caer en el otro extremo de pensar que es más importante la evangelización que la celebración de los sacramentos. Y se ha caído en esa frase por ahí que ha ido haciendo carrera en algunos lugares, que es una frase elaborada, pero que no es una frase muy real. Y le dicen al sacerdote: menos sacramentalizar y más evangelizar.
Qué frase tan elaborada que puede contener en el fondo un tremendo, tremendo error cuando no se entiende bien. Puede sonar muy bonita, claro. Vamos a evangelizar, claro que sí. Pero es que esa evangelización se tiene que traducir en hechos muy concretos. Esa evangelización tiene que llegar a llevar a las almas a vivir los sacramentos, a celebrar los sacramentos. Por tanto, no es menos sacramentos, más evangelización, eso es un error. Imagínense ustedes, ¿por qué se ha de oponer los sacramentos a la evangelización? ¿Por qué? Si resulta que una de las mejores ocasiones que los sacerdotes tienen para evangelizar es precisamente celebrando los sacramentos. Por ejemplo, una de ellas es esa predicación tan maravillosa que tienen la oportunidad de hacer cuando se celebra un funeral, por ejemplo, donde normalmente a los funerales acuden las personas más alejadas de Dios, más alejadas de la iglesia. Es bien curioso ver los funerales llenos de personas y muchas de ellas que le tienen miedo a la muerte y que solo se acercan a la iglesia es cuando hay un muerto por delante, como que les llega el muerto, como que les trae la conciencia de lo alejados que están y llegan a la iglesia. Entonces es una plataforma extraordinaria de evangelización, esa celebración de la Eucaristía, cuando se celebra la Eucaristía en el funeral. Es, por ejemplo, una oportunidad maravillosa la celebración del sacramento del matrimonio. Cuando están en el sacramento del matrimonio, todas esas parejas que no se han casado, que viven en unión libre, pecado por 20, 30 años, como que se van mirando y se van codeando uno al otro. Bueno, ¿y nosotros qué? Es una oportunidad espectacular para predicar. O cuando hay un bautismo, o cuando hay una primera comunión, o cuando hay una confirmación, o cuando hay una ordenación sacerdotal, una ordenación episcopal. Los sacramentos son la plataforma de evangelización única. Eso es que hay que poner mucho cuidado de no confundir estas frases que se inventan hoy día por ahí en los escritorios, que muchas veces empiezan es a alejar a los sacerdotes de lo que tienen que hacer, que es administrar los sacramentos, y no enredarse en administrar las cosas mundanas. ¿Sí? Lo más importante en su vida es que todos sus fieles sean santos. No que tengamos con qué pagar la luz o a los empleados de la parroquia o de la diócesis. Eso va a ser importante, claro que sí. Y eso se va a dar en abundancia en la medida en que los fieles de su parroquia sean cada vez más santos por la recepción de los sacramentos. La verdad, queridos amigos, que tantos años trabajando alrededor de tantos santos sacerdotes que el Señor me ha permitido estar a su lado, me doy cuenta cada vez más que no hay una cosa más importante para un sacerdote realmente que la atención prioritaria a los sacramentos y muy, muy en especial al sacramento de la reconciliación. Es importante que el sacerdote se centre estrictamente en lo que es importante para las almas y nunca dejar abandonada esa atención personal de los fieles, de sus feligreses, de sus parroquianos. Y ese encuentro personal tiene un lugar privilegiado en el sacramento de la confesión. El sacramento del perdón de los pecados
tiene esta característica de ser muy, muy personal. Es un tú a tú. De hecho, todos los sacramentos son un encuentro personal, un tú a tú. Pero el privilegiado de todos ellos, el subrayado con mayor énfasis, es el sacramento de la confesión. Como testimonio personal, no podemos contabilizar realmente los frutos de la gracia. No podemos saber las cosas que del que el Señor se ha servido para el encuentro con las personas. Pero de lo que sí estoy seguro es de presenciar en mi vida muchos milagros que se hacen patentes en muchas personas después de haber frecuentado el sacramento de la confesión. He sido testigo de ver la eficacia de la gracia de Dios a través del encuentro personal con Jesucristo en la confesión de muchísimas personas. Es más, ayer mismo en la tarde tuve la experiencia de ver una de esas y me maravillo de ese poder de la gracia de Dios de tocar en la confesión personas. Tantas cosas que se pueden hacer, que podemos ayudar, que podemos quitar un poco la carga a muchos de nuestros sacerdotes para que ellos se puedan dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es administrar los sacramentos en sus parroquias, ¿no? Esto para nuestra reflexión, especialmente las personas más allegadas, más servidoras en sus comunidades. Dice este número que el sacerdote debe estar disponible, que nosotros también debemos alentarle a que tenga esa disposición. Y también nosotros debemos de cuidar desde la catequesis que las personas se confiesen de una manera debida, ¿no? Debida. ¿Por qué? Porque se puede caer en el escrúpulo de la confesión, donde prácticamente tienes personas que quieren confesarse todos los días. La vida de escrúpulo, incluso alguna vez he tenido la experiencia de personas que se llegan incluso a confesar 2 veces en un día. Tú dices, pero espérame, ¿qué pasó aquí? Eso es una mala catequesis, eso es que no está esa persona catequizada adecuadamente sobre, sobre la confesión, sobre la vida de gracia, sobre el pecado. Se me hace que es incluso un poco raro que una persona salga del confesionario, peque y vuelve y se meta al confesionario, ¿no? Esto en la catequesis, en la educación de los niños, de los jóvenes, de los adultos, tenemos que enfatizarla bien para poder entender en ese examen de conciencia, para poder acceder al sacramento de la confesión cuando necesito, cuando tengo que hacerlo, pero no por escrúpulo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1465 que dice: cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, el del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, el del juez justo que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Esto es un número maravilloso. Es un número que cuando los sacerdotes lo leen, se tienen que emocionar. Es un número que toca profundamente su corazón de pastor. Es una cosa grande que el sacerdote tenga ese signo del amor misericordioso del buen Dios. Como decía el santo cura de Ars, el patrono de los confesores, de los sacerdotes, del corazón de Jesús en el cual confiamos firmemente.
Este número del catecismo, queridos amigos, nos regala 4 preciosas imágenes del confesor. Para cuando vayamos al confesionario, tengamos en cuenta estas 4 imágenes tan preciosas. Primera, la imagen del buen pastor. El sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida. Juan 10, 11, 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan para nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. El buen pastor que conoce las ovejas por su nombre. Él me llamó por mi nombre y ellas escuchan su voz y la reconocen. Eso es lo que ocurre en el sacramento de la confesión. Hay un encuentro personal, donde se escucha personalmente a alguien. No están escuchando a un grupo, no están escuchando a una masa. Es un sujeto querido por Jesucristo, llamado personalmente para entrar en su encuentro. Esto es muy hermoso. Y además dice también que ese buen pastor es capaz de dejar las 99 ovejas para ir en busca de una sola perdida. Esa es la imagen del confesor, que sabe que hay que tener más empeño en el sacramento de la confesión, en busca de la oveja perdida, y no tanto en relajarse, en gozarse de las que están ya en el redil. Eso es lo más fácil. Que se administre una parroquia, que todo fluya más o menos bien, que vengan algunos a la misa, que si está lleno, que si están los niños en la catequesis, 3 o 4 grupos y ya. Eso es lo fácil. Eso es, digamos, lo normal. Eso es el piloto automático. Ahí no hay que hacer gran esfuerzo. Pero ir por la oveja perdida, eso sí implica una movilidad. El sacramento de la confesión permite un encuentro con todos los hermanos nuestros alejados durante mucho tiempo de la iglesia, de Dios, del sacramento. Y este sacramento es dejar las 99, ir a buscar la perdida. Para esto se supone priorizar que ninguno de los que me han sido encomendados se pierda. Y los sacerdotes no deben de estar satisfechos cuando tienen tantas ovejas perdidas. Esta imagen del buen pastor tan hermosa que nos presenta el Evangelio dice que el buen pastor ve venir al lobo y le hace frente y lucha contra él y no pacta con él. Cuando uno tiene la oportunidad de ir al santuario del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, cuando está escuchando la historia del Padre Pío, le dicen a uno esos guías espectaculares que tienen ahí, que el Padre Pío hablaba de que cuando él entraba en el confesionario, tenía una batalla contra Satanás dentro del confesionario, que salía cansado porque cada confesión era una batalla contra Satanás para la conversión de ese penitente, que salía cansado de confesar porque había estado luchando fuertemente contra Satanás, que le mostraba sus dientes detrás de ese penitente que estaba confesándose. Una batalla campal.
y no pacta con el lobo. Lucha para defender a su penitente. Cuando se está confesando, el demonio le está mostrando los dientes y él no pacta con ese demonio. Libera a ese penitente que el demonio tiene presa por su pecado. Qué figura tan preciosa esta. Segunda imagen, el buen samaritano, el sacerdote que ejerce su ministerio para curar las heridas. Lucas 10, 28, 37. Díjole entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Esa es la imagen del sacerdote, que al ver al penitente y detrás de ese penitente al demonio mostrándole los dientes, siente compasión. Es la misma mirada de Jesús misericordioso, esa de curar las heridas con aceite y vino. Una confesión es el encuentro con una persona que está rota con su Dios misericordioso. Una persona rota con muchas necesidades, necesidades de amor, necesidades afectivas. Tal vez en el seno de la familia no recibe el cariño que debe de recibir. Necesidad de formación, necesidades económicas, necesidades de buenos criterios, necesidades de buena doctrina, muchas necesidades. Y el confesor debe de tomarlas y afrontarlas todas globalmente, pero incidiendo en un aspecto muy, muy esencial: liberar al alma de todo ese peso y regalarle la gracia de Dios, pero nunca siendo cómplice de su pecado. El sacramento de la reconciliación está rescatando al penitente de la complicidad para que su alma esté limpia de pecado y al mismo tiempo le está consolando y aliviando de sus heridas, todas esas heridas que el pecado le ha dejado, porque uno también es víctima de su propio pecado y queda herido. Dios perdona todo, todo, absolutamente todo, pero mi naturaleza humana no me perdona nunca nada. Esa me las cobra todas una por una y por eso tengo yo que curarme, sanar mis heridas. Es lo que pasa con el buen samaritano. El confesor se encuentra con una persona rota y se dice: le tengo que dar una orientación, le tengo que dar un consejo, le tengo que dar un seguimiento. Y luego lo conduce a la posada. Y esa posada de la parábola es la iglesia. El sacerdote, después de perdonar, de curar, lleva a la persona a la iglesia, donde va a poder estar para terminar de sanar, para irse renovando día a día.
en esa sanación, para que los demás miembros de la comunidad de fe le ayuden a sanarlo. Por eso el sacerdote con frecuencia tiene que recomendar, aconsejar al fiel, después de las confesiones, que se acerque a un grupo parroquial, a que no viva solo. Váyase a la fraternidad, váyase a Emaús, váyase al cursillo de cristiandad, váyase a la renovación carismática, vaya donde sea. Vaya a orientación familiar, a un centro tal. Váyase a esa posada. No se trata únicamente de decir te perdono tus pecados, sino que se da cuenta que tiene que montarlo en su propia cabalgadura, como dice la parábola, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Esa es la parroquia, la posada. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Esos son los grupos, esos son los ministerios, esos son los que apoyan. Para eso es. Cuidan de él. Por eso todos los miembros de mi grupo los amo, los tengo que cuidar, porque eso es lo que el Señor me ha encomendado. No puedo tener un grupo donde yo me estoy peleando con todo el mundo, porque entonces no estoy cuidando de ellos. Los grupos parroquiales, los ministerios, los movimientos, las asociaciones están hechas para cuidar de él. Uno mismo no se puede curar. En la calle uno no se cura, a la intemperie uno no se cura. No se puede vivir como cristiano solo, necesita el cobijo de la posada. Y esa posada tiene que ser la iglesia, mi parroquia, mi grupo, mi ministerio eclesial. Tercera imagen, el hijo pródigo. El sacerdote es padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. Precioso. Tanto en la parábola del buen pastor, que busca a la oveja perdida, como en esta parábola del hijo pródigo, en las dos se subraya que el confesor, el sacerdote, es aquel que está con los brazos, no es aquel que está con los brazos cruzados, es aquel que está con los brazos abiertos esperando que alguien venga. Pero además de eso, si no viene, el amor misericordioso que tiene le hace ir al encuentro. Es una especie como de amor impaciente en el buen sentido de la palabra. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué necesidades estará pasando? ¿Qué podré hacer yo para atraerlo nuevamente? Al sacerdote le tiene que apremiar el amor de Jesús. Y por eso muchas veces en su trato con las personas, él siempre tiene que buscar la oveja perdida. Y sale en búsqueda del hijo pródigo antes de que él haya llegado a casa. El sacerdote a veces por hacer esto recibe muchos rechazos, por estar animando a las personas a ratificar su vida, a reordenar su camino. Recibe muchos rechazos. Él siente el dolor del rechazo que muchas personas tienen al amor de Jesucristo que le es ofrecido a manos abiertas, ofrecido gratuitamente. Cuando el sacerdote busca la oveja perdida, entra en contacto con los fieles y en un momento concreto de ese contacto les propone entrar por el sacramento de la confesión. Esa es la experiencia que han tenido los grandes confesores en la historia, el que ya hemos mencionado, el santo cura de Ars o el padre Pío de Pietrelcina, cuando algunas personas alejadas de Dios, difíciles de entrar a la confesión,
Después de mucho hablarles, de mucho iluminarles, seguían experimentando esas resistencias a la gracia y ellos le decían, confiésate, y el otro respondía, que no me confieso. En más de una ocasión ha ocurrido que estas personas que han sido tan resistentes a la gracia de Dios, resulta que cuando al fin, después de mucho insistir, logran confesarse, de repente, en ese mismo momento, se han visto liberados de todas sus dudas. La confesión se las ha disipado. Es más, a alguno de ellos se le puede preguntar, ¿tienes alguna otra duda? No. Pero para hacer eso, ese trabajo del sacerdote, es ir entrando en el alma de las personas a rescatar esa humildad que cada uno tenemos por dentro, pero que es tan difícil de sacar. Esa humildad para poder acceder al sacramento de la confesión y liberarme de este yugo de opresión en el que me tiene el demonio, en este yugo de dudas, en este yugo de celos, en este yugo de envidias, en este yugo de egoísmos, en este yugo de sangre, en todos estos enredos mentales que mantengo. Muchos suelen pensar que se confiesan o que se van a ir a confesar cuando lo tengan todo claro, ¿eh? Pensando que primero tengo que resolver todas mis dudas y después ya veremos si voy y accedo a la confesión. Pero eso es un error, que posiblemente una persona, mientras no tenga la humildad de postrarse ante Dios y confesar sus pecados, difícilmente llegará a ese grado interior de claridad, de entender y de resolver sus dudas. Es más, eso casi nunca pasa. Esto es lo que está especialmente subrayado aquí en la parábola del hijo pródigo y en la del buen pastor. Es la alegría del encuentro. El sacerdote experimenta la alegría de la fiesta del perdón. Esa alegría que experimenta el padre de la parábola cuando acoge a su hijo. Esa misma alegría la comparte el sacerdote en el sacramento de la confesión. Porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Este hijo que estaba muerto por el pecado mortal que llevaba arrastrando por 20 años, ha vuelto a la vida. Hagamos una fiesta. La confesión es algo muy hermoso, pero al mismo tiempo muy sacrificado. Y se juntan las dos cosas, el gozo y el sufrimiento. Como decía el Padre Pío, se goza y se sufre cuando se lucha contra Satanás. Pero esa lucha es también el gozo, porque al ganarle se participa de la alegría del perdón. Lucha y gozo. Dos palabras para tener presentes en nuestra vida. Por último, queridos amigos, la cuarta imagen del sacerdote en la confesión, el juez justo. El sacerdote cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. Lucas 18, 1, 8. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar.
Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Nosotros solemos tener un cierto problema en cómo compaginar estas dos cosas, ser justos con ser misericordiosos. Y hay veces apretamos de un lado y aflojamos del otro. Pero esto no lo podemos hacer con Dios, porque Dios es infinitamente justo e infinitamente misericordioso, sin que ninguno de esos dos infinitos entren en colisión. Posiblemente nos ayudaría a entender que esas cosas no entran en colisión, entender que la palabra justicia significa santidad. En nuestra concepción de la palabra justicia es donde nosotros proyectamos los esquemas jurídicos, pero en la Sagrada Escritura justicia es sinónimo de santidad. Así, queridos amigos, entendemos que presentarnos ante el Dios justo y misericordioso es tanto como presentarnos ante el Dios santo. Estas dos cosas tiene que pedirle el sacerdote al Espíritu Santo que le enseñe a fundirlas en una sola, justicia y misericordia, sin caer nunca en la tentación de que por fidelidad a la verdad faltemos a la caridad con el penitente, pero tampoco por una supuesta caridad con el penitente faltemos a la verdad. El sacerdote tiene que mostrarle al penitente cómo la justicia y la misericordia están fundidas en una sola cosa, en Cristo. De esta manera, acercarse al sacramento de la confesión va a ser siempre para todos nosotros una experiencia de lucha y de gozo.